y usted y yo que vinimos en este día necesitados de oír su voz, podamos recibir su consejo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Necesitamos su consejo. Quiero que vaya a la carta del apóstol Pablo a los Romanos, el capítulo 12, el versículo 2 de esta carta será nuestra base de enseñanza. Y la escritura allí dice: no os conforméis a este siglo o a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuántos aplauden la palabra del Señor? Hemos querido introducirnos a un tema especial en este tiempo y lo hemos titulado Renovando nuestro centro de operaciones. Diga conmigo, renovando, vamos, dígalo fuerte, renovando nuestro centro de operaciones. Desde allí. Ahora, cuando pensamos en esta expresión, entendemos que hay un lugar donde todo se recoge, un lugar de donde todo comienza a surgir. Si lo hablamos de las fábricas, si lo hablamos de las instituciones, si lo hablamos de los sistemas, todo lo que hoy vemos en lo que está conectado, el internet, redes sociales, lugares, todos tienen un centro, un lugar de donde está la central, y desde ahí comienza a conectarse lo demás para que pueda funcionar, para que haya funcionalidad. Cuando hablamos de la vida y cuando hablamos de todo lo que somos como personas, nuestro centro de operaciones está en la mente. Diga conmigo, la mente. Desde allí comienza a surgir todo. Nuestra mente, eso que le conocemos como cerebro, como memoria y todo aquello que hemos como aprendido en lo que la ciencia, la biología, la medicina ha descubierto, la neurociencia, la psicología y bueno, tantos campos que se abren para tratar de dar un estudio a lo que nosotros somos. Y en esa parte fundamental de nosotros como personas, no como seres vivos solamente, sino como personas, esa área central se le llama la mente, nuestra capacidad mental. Nuestra capacidad mental tiene la capacidad de producir pensamientos. Diga conmigo, pensamientos. Tiene la capacidad de producir ideas. Tiene la capacidad de elaborar conceptos, de diseñar y establecer argumentos, de abrir espacio para las ideologías. Establecemos creencias, valores. Dentro de nuestro campo mental está conectado nuestro sentido emocional. Nuestra vida emocional se conecta y entonces tenemos reacciones. Somos capaces de procesar, somos capaces de evaluar, somos capaces de decidir. Nuestra voluntad está conectada a nuestra mente o nuestra mente a la voluntad. Y desde allá, desde ese centro de operaciones, nosotros luego manifestamos todo lo que se va a desarrollar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces es importante para nosotros esa parte de nuestra vida, porque estamos aquí por gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén?
Estamos aquí para cumplir un propósito de Dios en nuestra vida. Pero ese propósito y esa voluntad de Dios, o esa manifestación de Dios, o ese plan de Dios, no exime a nuestra mente, no la separa, no la excluye. El Dios del cielo que creó el cielo y la tierra, y al igual que todas las cosas, Él es el centro de la operación de todo, colocó sobre su obra maestra, sobre la vida de la creación o la corona de la creación, el hombre, la persona, el individuo, el ser creado a su imagen. Lo estableció con un centro operativo, y ese centro operativo le hemos identificado, le conocemos hoy como la mente. Así que Dios obrará. ¿Cuántos dicen amén? Él obra y quiere establecer un proceso de renovación allá en ese centro de operaciones, porque desde ahí va a surgir todo lo que usted va a hacer, todo lo que usted va a querer sentir, todo lo que usted va a lograr, todo el ambiente de su desarrollo está ahí en su mente. Y entonces el texto del apóstol a los romanos viene con una recomendación. Y la recomendación primera es: no se conformen a este mundo. No os conforméis a este mundo. Lo segundo es: transfórmense por medio de la renovación de vuestra mente. Un cambio, una remodelación, una restauración, una renovación, una nueva manera de pensar. Transfórmense a través de la renovación de vuestro entendimiento, o a través de vuestra mente. Y entonces aquí una de las recomendaciones: no se conforme, pero no se quede solo con no conformarse, sino trabaje en un proceso de transformación. Y el proceso de transformación tiene que ver con la renovación de vuestra mente. Y entonces podremos lograr comprender la buena voluntad agradable y perfecta de nuestro Dios para nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano, diga: Señor Jesús, en este tiempo, en este día, yo necesito que toques mi mente, que traigas sobre mi capacidad mental una renovación, una actualización, una transformación, que yo pueda, Señor, establecer los principios, las ideas y la cultura del reino de los cielos, para que así pueda experimentar la buena y agradable voluntad que hay en ti para nosotros. Amén. Aplauda a Cristo. Como sé que usted conoce mucho de este tema de la mente, no vamos a entrar en detalles de lo que la ciencia, la biología, la medicina y otras competencias han descubierto, pues casi la mayoría sabe todas estas informaciones. Entonces no nos vamos a ocupar para describir cuántos pensamientos se producen de acuerdo a la ciencia y todo aquello, sino más bien en ese asiento de capacidad de la información que hemos logrado recoger. Hablando en el libro de Proverbios, creo que el 23, el verso 7, acerca del avaro, en una recomendación que hace el proverbista, dice: porque tal es su pensamiento, así es él.
Y hay una gran verdad porque nosotros de alguna manera somos ese reflejo de nuestros pensamientos. Nuestra manera de pensar nos va a dar a nosotros una manera de reaccionar, una manera de sentir. Nuestra manera de pensar nos va a dar a nosotros la posibilidad de establecer nuestra forma de personalidad y de cómo percibir la vida y luego administrarnos a través de ella. Entonces el apóstol está preocupado por la iglesia, y en esa preocupación por la iglesia, entonces luego la coloca en una función de responsabilidad para que pueda ser operativa en el plan del Señor. No sé cómo le va con su manera de pensar. No sé cuáles son los pensamientos que han venido inundando su memoria. No sé cuáles son esos pensamientos que han venido agobiándole o dominándole en esta última temporada. No sé si usted es de aquellas personas que tiene capacidad y control de su mente o tiene una mente desordenada. Pensamientos vienen, pensamientos van, y no hay como ese control mental para poder ejecutar cosas. A veces piensas una cosa, luego otra, y de repente te encuentras en una dualidad, en un mundo como de sin sentido, sin encontrarle la ruta a este viaje, al camino de la vida. Y de repente estás ahí entregado en esa forma de pensar. De repente te has expuesto a ver cosas, a oír cosas, y después de ver y oír cosas, estas cosas han generado en usted una capacidad de información que hoy tu mente está produciendo pensamientos hacia esa dirección y te están llevando hacia esos lugares a donde estás yendo, hacia esas acciones que estás emprendiendo. Entonces el punto acá en el cual el Espíritu Santo quiere que trabajemos, por lo menos en una área local de nuestro ministerio, tiene que ver con nuestro centro de operaciones. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos necesitan que el Señor trabaje ahí? Solo dos. ¿Cuántos necesitamos que el Señor trabaje ahí? Porque si el Señor trabaja ahí, si el Espíritu Santo trabaja ahí, entonces lo demás se va a acomodar, porque es desde ahí donde va a surgir todo el control y el dominio para poder administrarnos en esta vida y en este plan de Dios al cual fuimos llamados. Dele aplausos al Señor. Lo primero que recomienda el apóstol es no conformarse al mundo, no conformarse al siglo, no conformarse a esa lectura o a esa influencia que el mundo ejerce sobre nosotros, a esa cohesión social que se le pudiera llamar. No se conforme. De alguna manera no estaba queriendo generar un sentido revolucionario o de desestabilización social, no. Más bien tenía que ver con ese campo de ideas, de informaciones que navegan y flotan en ese ambiente de nuestro globo, de nuestra humanidad. Y lo decía por varias razones. Porque nosotros somos el resultado de nuestros pensamientos y nuestros pensamientos son el resultado de toda la información que flota en el ambiente social. Hablemos de cultura, hablemos de enseñanzas, hablemos de prácticas, hablemos de maneras de ser. Y nosotros, ya que vamos caminando en el siglo XXI de acuerdo a la era, encontramos que trabajamos sobre un mar de información y un mercado de ideas que ha venido de generaciones en generaciones. Algunas se han extinguido,
otras permanecen allí, otras se van renovando, se van actualizando y de alguna manera nosotros las absorbemos, las recibimos y al tener este ambiente, entonces estas cosas de alguna manera nos manipulan a nosotros o son las bases que tenemos a través de las cuales luego nosotros somos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Somos. Y cada uno de lo que nosotros podemos ser es de lo que nosotros tenemos. No podemos dar más de lo que nosotros tenemos. Y no tenemos más de lo que nosotros hayamos podido recibir. No hay más. Tenemos de lo que hemos recibido, hablando en ese sentido de ambientes conceptuales. Usted es lo que es por lo que ha recibido. Su formación, su educación, su cultura, sus experiencias, todo el campo del espectro de su conocimiento lo ha recibido por lo que oye, por lo que ve, por lo que estudia, por lo que lee, por lo que percibe en el entorno. Y entonces esto ha hecho de usted lo que hoy usted es, una persona en la competencia que le corresponde. Y desde esa información entonces ahora usted establece su conducta de vida. Pero quizás su conducta de vida está moldeada por la conducta de vida de los otros. Porque de alguna manera hacemos lo que otros hacen. Hablamos lo que otros hablan. En este campo de ambientes de ideas hemos recibido. Y entonces la pregunta es, ¿qué tan satisfecho estás? ¿Qué tan satisfecho estoy con lo que soy? Y cuando comienzo a evaluar lo que soy, entonces debo hacer una remembranza de la fábrica de donde he salido, de la cantera de donde he venido. ¿Quiénes trabajaron sobre mi vida? ¿Quiénes aportaron sobre mi vida? ¿A qué cosas he sido expuesto? ¿Qué conexiones estoy teniendo o he tenido? Que me hacen de alguna manera ser en mi manera de pensar y luego en mi manera de poder reaccionar en ese ambiente. Cuando el apóstol escribió a la iglesia, entonces había esa preocupación. Y la preocupación era: no se conformen al sistema de este mundo. Porque el sistema del mundo tiene la capacidad de influenciar esa forma de ver la vida, de establecer la vida, de colocar los parámetros, de organizar el ambiente de la lógica, de tener los ideales, las modas, las maneras de pensar, las maneras de obrar, las maneras de hacer. Y entonces el mundo tiene esta potestad. Y entonces en este mar de información, entonces viene la capacidad de la cohesión, y en esa cohesión social entramos nosotros ahora a ser influenciados. Y somos influenciados por medios de comunicación como los que tenemos hoy, a través de la televisión, a través de las redes sociales, a través del internet, a través de las escuelas, a través de una cosa y otra cosa. Entonces recibimos esa información. Y en esa información entonces luego nos paramos y desde ese parámetro comenzamos a operar. Ahora toda esa información, ¿a dónde viene? ¿A dónde la sienta? ¿A dónde la recibe? Pues en nuestra memoria. ¿Cuántos dicen amén ahí? Nuestra memoria. Y entonces, ¿por qué la recomendación de no conformarse o no dejarse influenciar del mundo? Es porque el mundo sin Dios, sin Cristo, está contaminado. Y luego desde aquella área de la experiencia, por lo menos desde el campo bíblico, esa caída de Adán, esa caída de Eva, esa salida del Edén,
ese traspiés del Edén que da origen a que el diablo tenga participación en la escena de la creación. Y ahora usted encontrará que aquello que surgió en el Edén comenzó en el ambiente de la mente, porque se encuentra Eva con la serpiente, y la serpiente trae un mensaje, trae una palabra, trae una pregunta, trae una idea, y entonces se la suelta a Eva, y Eva se la suelta a Adán, una información que venía en contra de los principios y valores que Dios había establecido. Y en ese campo, luego de que Eva y Adán toman la decisión de no obedecer el parámetro que Dios había establecido, sino que deciden tomar obediencia a la propuesta que el diablo o la serpiente estaba demandando, desde ahí entonces las ideas y el buen juicio de la cosmovisión de la vida tiene un traspiés. Y entonces el mundo ahora queda bajo esa posibilidad de abrir ese campo mental para que el enemigo comience a trabajar y con la capacidad que hay en la mente elaborar pensamientos, ideas, conceptos, argumentos, ideologías, y en esas creencias de manera de pensar y de creer, entonces se salieron de la voluntad de Dios, de la voluntad del cielo. Y es ahí donde el apóstol quiere trabajar sobre ese campo. No se deje influenciar. ¿Por qué? Porque de alguna manera el mundo no responde completamente a Dios. El mundo responde a ese sistema que se le permitió, diferente. No es compatible con la voluntad de Dios. No concuerda con los planes de Dios. Va como en contravía de lo que Dios estableció a través de la Escritura. Y entonces el apóstol, ahora que encuentra una iglesia que se está formando, ve este ambiente de una manera amenazante, y las recomendaciones: no se dejen influenciar o no se conformen al sistema de este mundo, sino renuévense a través de la transformación de la manera de pensar. Cuando el apóstol Pablo escribió Romanos 12, el verso 2, las ideas de las cuales él estaba queriendo como que la iglesia no se dejara influenciar, eran dos ideas centrales en esa generación, de las cuales iban como en contra de lo que la palabra, la Torá, la enseñanza, la revelación, la comunión del Espíritu estaba dando. Una de las ideas que estaba flotando en aquella generación era el llamado estoicismo, el estoicismo. ¿Y qué era esto, pastor? Esto era una corriente filosófica. Recuerde que la filosofía tenía ese campo de capacidad de mentes, pensamientos, pensadores que dedicaban su tiempo para considerar, para traer una respuesta de lo que existe y de la manera que pudiera haber existido. Y sobre estas fuentes, allá de la mente, se desarrollaron esos ideales, esos conceptos, esas formas de pensar, que luego iban a tener la capacidad de controlar la manera de pensar de los pueblos, de las regiones, familias y personas. El estoicismo era esa corriente filosófica que promovía un ambiente de la virtud. La gente buscaba ser virtuosa, virtuosa desde el campo y la competencia de la razón. Era el in del día, era los que más pensaran, los que más ideas tuviesen,
en el sentido de conocimiento para dar una respuesta a lo que se consideraba vida y otras cosas. El autocontrol para alcanzar la felicidad personal. En un sentido del yo, en un sentido de la persona, buscando como ese ideal de poder dar respuesta a todo. En un sentido de virtud, pero el sentido de la virtud no era un sentido de virtud de la cual nosotros pudiéramos conocer en aspectos de la voluntad de Dios, sino en esa virtud de la cual ellos habían considerado virtud. Esto creía el estoicismo y otras tantas cosas que no caben para la enseñanza, pero solamente en el resumen. Otra de las ideas de las cuales el apóstol estaba recomendando a la iglesia era que en ese tiempo estaba fluyendo también la idea de el epicureísmo. El epicureísmo. Y tenía la idea que en esta escuela filosófica se promovía la idea de que la felicidad se encontraba en la búsqueda del placer. No a través de la virtud o quizás de la buena costumbre, no a través de la razón para establecer un dominio y un control de la persona, sino que era a través del placer, disfrutar, desarrollar ese campo sensorial y emotivo nuestro, aunque no era necesariamente desde una corriente hedonista. Los epicureos creían que había un gobierno divino, pero que correspondía a ellos el darle libertad a ese placer, porque a la postre se debía gozar de la vida, pues ellos también creían que después de la muerte no había mucho más. Y entonces estas cosas, estas ideas que las recogían en los medios de comunicación que habían en el momento, en las formas de gobierno, en las formas de costumbres de los pueblos, estaba contra la vía de la palabra del Señor. Y el apóstol estaba diciendo: no se conformen a estas ideas, no se adecúen a estas ideas o a estos ideales, no se dejen estancar o establecer en estos formatos culturales, en estos formatos que hay dentro del espectro social. No se dejen establecer, porque aunque ellos tengan razón en alguna de las áreas o partes de sus pensamientos, no tienen la verdad completa. Se hace falta algo. Y aunque ellos van buscando todo lo que el hombre busca, ellos están yendo por el camino errado, el que lleva a un despeñadero, porque todo camino que no lleve a Dios nos va a llevar hacia ahí, a un despeñadero. Por lo tanto, el apóstol lo que está diciendo: ustedes necesitan tener cuidado con su manera de pensar. Ustedes necesitan revisar el formato y asiento que hay en su forma de pensamiento. Y ahora ustedes necesitan hacer un espacio de renovación para que no sea la información del mundo la que gobierne sus mentes, sino la información del cielo. ¿Cuántos dicen amén a eso? La información de Dios, la información de su palabra. Y entonces para hoy, para nosotros, es importantísimo eso, porque seguimos en las mismas formas, seguimos en el mismo ambiente. El mundo parece ser dirigido por personas, por individuos, por centros de operaciones, pero detrás de esas personas, detrás de esos centros de operaciones, detrás de esos acuerdos, son ideas, son formas de pensar que luego que surgieron de la mente nos hacen a nosotros ser lo que nosotros somos. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a aplaudir a Cristo. No se conforme al mundo. Y en aquel entonces había todavía una forma más
fácil donde las personas no tenían tanta influencia por la falta de las comunicaciones y de la hiperconectividad. Por eso se formaban culturas, clanes, y los de un lado tenían una forma diferente a los otros. No eran tan expuestos a la manipulación, no eran tan expuestos a la influencia. Se dejaban influenciar por el entorno, la casa, el clan, y luego a kilómetros y a miles de kilómetros no tanto. Se vivían en formas de las culturas locales, pero hoy, a diferencia de allá, hoy todos estamos expuestos de una manera masiva a la influencia. Todos estamos expuestos de una manera masiva a la manipulación de la forma de pensar por la capacidad que hoy hemos logrado a través del desarrollo de la ciencia y de las tecnologías. Y claro, el mundo va en ese progreso y en esa forma de evolución, de desarrollo, y los campos que hemos logrado extraordinarios en todas las áreas. Pero por detrás de todo, entonces nos hacemos más vulnerables, porque hoy hay más forma y más facilidad para que esas ideas corran, para que lleguen rápidamente a las personas, a las mentes, y que aquellas formas de las cuales vemos y oímos entonces vayan creando en nosotros un espacio, una manera de pensar y luego una manera de ser, y luego ahora entonces nosotros vamos caminando de acuerdo a la corriente de este mundo. Y entonces ahí está la alerta, ahí está la recomendación de Dios, ahí sigue la recomendación del Espíritu. Y si lo dijo en aquel lugar donde no había lo que hoy hay, y entonces el apóstol está presto para animar a la iglesia que no se deje influenciar, que no se deje dominar, ni que se acostumbre a la corriente del mundo, cuánto más hoy necesitamos eso. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Hoy lo necesitamos, hoy lo necesitamos, porque los filósofos siempre están ahí, las ideas siempre están ahí, los que piensan siempre están ahí, los que dominan siempre están ahí, porque un alto porcentaje de la población solo desarrolla su mente para generar pensamientos y decidir en el margen que se ha establecido. Solo un grupo pequeño, reducido, son mentes brillantes que se sientan a pensar y luego a definir y luego a establecer, a instituir cosas, y luego todos nosotros corremos hacia allá. ¿Cuántos dicen amén? Hoy gozamos de la ciencia y respetamos la ciencia, y lo que diga la ciencia es verdad. ¿Quién lo discute? ¿Quién lo discute? Lo dijo desde allá, desde Oxford y desde las universidades más prestigiosas. Y si lo dijo aquel desde la Universidad de Oxford y de todas aquellas universidades que han logrado prestigio, todo el mundo calla. Lo dijo aquel que es experto. Hemos considerado que esta área de experiencia o de experticia tiene la verdad. Y luego usted no se preocupa mucho por eso, ni le da mucha mente a eso, sigue la corriente. Y en esa corriente va avanzando. Ahora, una forma de generalizar o de formar culturas y de alcanzar las personas para establecer formatos y luego reciprocidades hacia esos ideales, la comunicación. Y entonces usted se sienta a ver una telenovela, a ver una película, y parece que usted va a un momento como de ocio, de esparcimiento, pero usted se está sentando en una escuela de formación. Porque aquella película y aquella telenovela no surgió por la idea de una mente vacía, ni surgió simplemente por ocupar el espacio. Detrás de aquella telenovela, detrás de aquella película, detrás de aquella serie,
detrás de aquella información hay toda una intencionalidad. Y alguna intencionalidad para quizás formar una manera nueva de pensar o resistir el sistema que ya está establecido, o contar una verdad que está flotando y que no ha sido descubierta, o para traer una manera diferente de aceptar la vida. Y estamos ahí. No estamos hablando de cualquier cosa, de lo que está diciendo el apóstol: no se conformen a este mundo, no se conformen al sistema de este mundo, no se deje influenciar del todo por las ideas que ha establecido este mundo. Y entonces nosotros somos fáciles por ahí. Y aunque usted diga: bueno, yo no tanto, yo no me voy a dejar influenciar tanto, voy con esta mente preparada y totalmente con autoridad, consciente o inconscientemente, luego uno va respondiendo a lo que uno ve y a lo que uno oye. No se deje, diga conmigo, no se deje, vamos, dígalo fuerte, no se deje influenciar por la corriente de este mundo. Como en aquella generación habían ideas que estaban dominando, también en esta. Le voy a mencionar solo unas 4 o 5 ideas resumidas para que vea lo que hoy se mueve en ese campo de ambientes de ideas. Una de las ideas que ha prevalecido en esta última generación es el individualismo. Diga conmigo, el individualismo. El individualismo. Una idea que surge, una idea que controla, una idea que domina. Esta idea del individualismo, de ese bienestar individual, que debe ser el objetivo principal de la vida. Preocúpate por ti. Tú eres el dueño de ti mismo y a la postre solo eres lo único que hay. En este campamento otros están contigo, pero el principal eres tú. Buscar por todas las áreas de cuidarte, de ayudarte, de sustentarte, de satisfacerte, de realizarte y de encontrar la felicidad en un sentido individual. Ese individualismo que rompe esa conexión de la comunidad, que rompe esa conexión de la hermandad, que a veces hace a las personas que no tengan ese espíritu altruista de ayudar a otros. Eso que hace a la persona violar todos los códigos morales e inclusive matar por un bien o un beneficio propio. Esa idea que hace a las personas engañar, estafar, ultrajar, saquear, con la idea de encontrar lo que él quiere, porque de alguna manera esa idea es: lo que importa eres tú y nadie más. La segunda idea de la cual tenemos en esta generación es el relativismo moral. El relativismo moral. La idea de que no existe una verdad absoluta o una moral universalmente válida. En su lugar, cada persona puede determinar lo que es correcto o incorrecto para sí mismo. Y entonces no te dejes dominar, no te dejes subyugar. Todo es relativo desde la perspectiva que lo mires, desde el ángulo que lo analices. Tienes una verdad y tu verdad, aunque sea errada, puede ser válida también. Entonces esa falta de lo absoluto y de una verdad absoluta hace que se creen muchas verdades y maneras de comportamiento, y de alguna manera se descontrola ese sistema que requiere para que pueda fluir la humanidad. La tercera de las ideas que tenemos hoy es el consumismo. Esa idea, y es una de las más fuertes, el consumismo.
La idea de que el consumo es la forma principal de satisfacer nuestras necesidades y deseos, y que la adquisición de bienes y servicios es el camino hacia la felicidad y el éxito. Entonces nos pintaron el éxito y hemos creado ese ideal de éxito. ¿Y cómo definimos el éxito? Alcanzando cosas, comprando cosas, teniendo cosas, logrando cosas. Y entonces se encuentra uno una humanidad corriendo, exaforado todos los días para lograr cosas. Y cuando no se logran, cuando no se tienen, entonces anudamos sobre ellos una infelicidad y se siente mal la persona. ¿Por qué? Porque no he logrado nada. ¿Qué no has logrado? No tengo esto, no tengo aquello. Y entonces todo el mercado del ambiente de las comunicaciones nos mostrará a nosotros todo el ambiente de la fabricación y de la producción que hay. Y entonces añoramos cosas y no las alcanzamos. Consumo, está esta idea en nuestra vida. Otra de las ideas que hay en esta generación es el hedonismo. Una idea que fluye por todos los medios de comunicación y las nuevas generaciones. Esta idea de que la búsqueda del placer y la gratificación inmediata son los objetivos principales de la vida. Y el punto es, siente. Lo importante es sentir, disfruta. Lo importante es dar rienda suelta a todo lo que eres. Y entonces aquí se abre el mercado de la debilidad que tenemos en nuestra vida de pasiones. Y entonces está el sexo y de una manera desordenada. Y entonces aquí hay un mundo donde la gente entra para lograr este campo. Y entonces en esa degeneración vamos a la depravación y adoptamos nuevas formas para descubrir nuevas sensaciones. Y es un mundo sin fin. Y el que entra por ahí entonces luego va a ser esclavo de sus pasiones y ahora va a depender de sentir, de expresar su forma sensorial, el hedonismo. Y por último, en este de tantas ideas, ahí en resumen, otra de las ideas es el posmodernismo. Son ideas filosóficas que surgen y luego se vuelven una constante y una lógica para los pueblos y para las sociedades. La idea de que todas las narrativas y verdades son igualmente válidas y que no se puede afirmar la superioridad de una sobre las demás. El posmodernismo es una corriente cultural, está presente, está con fuerza, es de campo filosófico y se desarrolló por ahí en el siglo XX como reacción a esa nueva forma que había o a esa forma del modernismo, y sus ideales son de progreso, universalidad y racionalidad. El posmodernismo, oiga bien a esto, sostiene que no existe una verdad objetiva o universal, sino que las verdades son históricas de acuerdo a este ideal, contingentes y relativas a cada cultura, contexto y perspectiva individual. En este sentido, dicen que el posmodernismo pone en tela de juicio las grandes narrativas del progreso y la razón que caracterizaron a esa otra idea que era el modernismo. Cuestiona su capacidad para ofrecer soluciones universales a los problemas sociales, políticos y culturales. El posmodernismo se caracteriza por su interés en el análisis y la deconstrucción de las estructuras de poder y dominación presentes en la sociedad y en la cultura. Así que son laxas. Y el ideal actual es deconstruir los sistemas. Lo que llamábamos bueno, ahora no es bueno.
hay otra manera de pensar. Hagamos que lo malo sea bueno. Pensemos que lo malo sea bueno. Y en esas competencias, ahora el mundo actual ofrece una manera de pensar e influencian a través de los medios de comunicación, a través de todas las redes sociales, a través de las escuelas y los campos de preparación en las universidades. Uno envía a sus hijos a la universidad con la idea de que se formen en alguna área profesional para que luego puedan operar y desarrollar y no tener una vida de tragedia. Pero a veces no hay tanta seguridad, porque algunos que enviaron sus hijos a la universidad terminaron perdiéndolos con una idea diferente. Y claro, aquel dice: soy más intelectual, tengo mayor capacidad de ciencia. Claro, porque allí hay una nueva forma de adiestramiento, una manera nueva de presentar una información que, aunque no sea completamente comprobada para la bendición y el mejoramiento de la vida, si lo dijo aquel, si lo dijo aquella, entonces lo recibió y ahora siente que hay una manera de vivir. ¿Cuántos creen que en esta última temporada el mundo ha cambiado? Claro que sí. Los que venimos en algunas décadas atrás, habían unos códigos, formas de conducta y de percepción de la vida que nos hacían detenernos en algunas cosas. Hoy no. Claro, y decimos: el mundo ha cambiado. Y bueno, porque el mundo, claro, es constantemente cambiante. Pero lo bueno es que cambiáramos para mejorar, para encontrar nuevas maneras de tener una vida y convivencia mucho más agradables. Pero no. Cuando vemos y analizamos las cosas, el punto es que va hacia el colapso, de la destrucción y de la aniquilación. Y nos encontramos en esa generación de la cual el Señor habló, que llegaría un momento que a lo bueno le llamaríamos malo y a lo malo le llamaríamos bueno. Ahora, ¿cree usted que no es peligroso todo esto en el cual nosotros nos encontramos? Pues esta palabra, aunque fue escrita siglos atrás y para un contexto de necesidad quizás local, hoy más que nunca estamos demandados a tener una atención sobre este texto para decir a la iglesia, para decir a nosotros, a la familia y a todo nuestro campo de competencia: no se conforme al sistema de este mundo. Agarre lo bueno y deseche lo malo, pero no se deje atar por los formatos actuales, porque aunque den algún sentido de respuesta para el instante, no así para la constante. Y la única respuesta, de una manera sincera, aplicada a la verdad, la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Todos somos conscientes y todos sabemos, en el sentido de una reflexión, que si la persona, que si la pareja, que si la familia, que si la sociedad y el mundo colocara los códigos de la Escritura en funcionamiento, el mundo sería mejor. ¿Cuántos dicen amén? La vida sería mejor. Si usted aplica la palabra del Señor y el consejo de la Escritura, la Biblia dirá: para eso se hará sabio. Pero no solo se hará sabio, sino que es lo que le conviene. Y entonces, ¿dónde cabe esto? No cabe esto en un brazo, no cabe esto en una pierna. Cabe en su mente. ¿Cuántos dicen amén? Cabe en su memoria, cabe en la capacidad de conocimiento y de comprensión y de atención o de entendimiento que usted tenga, para que pueda mantenerse en vigencia en esta generación y pueda tener la posibilidad de trascender hacia la otra estación de acuerdo a lo revelado, y pueda usted cosechar para aquella familia un bienestar. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Vamos, aplauda a Cristo. Colóquese de pie, por favor. Entonces necesitamos ahí, porque es la primera recomendación: no se deje influenciar.
por la corriente de este mundo. ¿Cuánta batalla hoy de campos de nuevas formas en esto, sobre todo el ambiente de los relatos, que es a donde la nueva generación y el posmodernismo están atacando? Nuevas maneras de conducta, nuevas maneras de identidad, nuevas formas de expresión, inclúyale esto y por aquello. Y cuando usted revisa todo esa narrativa y esa forma de ir como con la bandera de ayudar a las minorías o a los que están sin ser aceptados por el ambiente social, detrás de eso está el capital, detrás de eso está el mercado, que busca hacer de las suyas, y terminamos nosotros como personas siendo esas ratas de alguna manera de laboratorio de los experimentos para saciar el deseo y la avaricia de aquellos que quieren tomar el control para explotarlos. Y entonces las mentes frágiles y las mentes débiles que no tienen capacidad de ejercitar su mente para la reflexión, entonces se montan a una moda. Y aquel lo hace, todo lo hace, me quiero parecer a él. Y parece que es bueno porque si no soy como él, entonces estoy como salido de moda, estoy como en el ambiente arcaico y hay todo un formato. Y entonces aquel dice, pero está distinto, hace de cosas diferentes que no están aprobadas en la escritura o en la palabra, o por lo menos en la sana costumbre que hemos venido teniendo. Pero él no reflexiona mucho. Ella no reflexiona mucho, porque su capacidad mental ha sido coartada y su espíritu de reflexión no está activo. Se ha venido descubriendo en los campos de la ciencia que en estos últimos formatos se acabaron las mentes pensantes. No hay muchos que piensan. La mayoría reacciona a lo que está establecido. Y entonces se nos va la vida reaccionando para tratar de atender a todo lo que nos ha sido establecido. Y entonces hay pocos pensadores. Necesitamos mentes que se dejen iluminar, no por el diablo ni por la carne. Necesitamos mentes que se dejen iluminar por el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Para poder establecer qué maneras de llegar a otros, para decir: un momento, deténgase, no se deje contagiar del todo. Hay una posibilidad. Todavía sigue siendo una verdad la escritura. ¿Cuántos dicen amén? Y presta atención a esto, porque la Biblia dice que la iglesia, ella es columna y baluarte. ¿Cuántos dicen amén? Vamos, dígalo fuerte: columna y baluarte. ¿De qué? Vamos, dígalo fuerte: ¿de qué? La iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Y cuál verdad? Si en este campo de ideas esa verdad absoluta de la cual habla la Biblia no existe, pero seguimos siendo columna. ¿Cuántos dicen amén? Columna y baluarte de la verdad, y la promesa es: y el reino de las tinieblas no prevalecerá contra nosotros. Aplauda a Cristo. Entonces no le des temor a evangelizar, porque claro, no evangelizas porque te da pena, porque todos piensan diferente y te van a mirar mal. Entonces no has entendido el mensaje. Estás para dar luz, porque hay un mundo perdido, hay un mundo que se está desmoronando, hay una generación que se está quebrando. ¿Y quién puede ayudar si todos van por ahí? La iglesia. Diga conmigo: la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? La iglesia somos nosotros. Tenemos una narrativa para la idea actual. Dice que está arcaica, que está envejecida, que tiene muchas dificultades, pero la nueva nos trae mucha gracia para ayudar. Más bien el diablo está trabajando para deconstruir y para dañar todo el ambiente del espectro que hay para esta comunidad, pues es la plataforma que se espera desde la perspectiva bíblica y profética, porque tiene que venir el anticristo. Él no se va a demorar, y toda la antesala tiene que ver con eso,
formar ideas. Y entonces dentro del campo, para cuando Él se establezca, claro, la idea de la iglesia no será compatible para los formatos actuales, y en algún momento del tiempo hacia adelante tendrá que venir una persecución, porque el sistema tendrá que oprimir para que esos nuevos ideales que se establezcan en las sociedades puedan tener competencia. Hacia allá caminamos. Pero mientras se llega el momento, habrá resistencia. ¿Cuántos dicen amén? Con la forma de pensar y la forma de aclarar y de llevar el mensaje, porque somos responsables, porque el Espíritu todavía está con nosotros. Un día el Espíritu levantará la iglesia y entonces el mundo quedará a la expensa de sus propios deseos y de sus propias pasiones para ver la gran tribulación. Levante su mano ahí donde está. Diga conmigo: Señor Jesús, ayúdame para entender la verdad de tu palabra y caminar sobre ella y hacer frente a la corriente del mundo para no permitir que su influencia cobre mi vida y la de los míos. Declaramos ahora, Señor, que esta iglesia, que mi hermano y el que me pueda oír, allá en su mente tendrá la capacidad y la autoridad para dejar al Espíritu renovar su manera de pensar y no adecuarse a los formatos que establece un mundo caído y sin rumbo en la voluntad de Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos, aplauda a Cristo.